Lo dado, lo creado y la cultura, dos dimensiones de un mismo mundo. Se designan dos dimensiones capitales y complementarias de la vida humana. Por un lado, la presencia del mundo natural y por otro, la actividad primordial del ser humano en contacto con él. Naturaleza y cultura constituyen un binomio de mutua relación dinámica, donde la iniciativa y creatividad de la persona es más fuerte y agresiva de la mansa naturaleza. Durante la época iluminista en el siglo XVIII, la palabra cultura asumió un sentido elitista y designó al individuo que cultivaba el conocimiento, el espíritu y la mente, en oposición a la tosquedad e incultura de la naturaleza. Así se impuso el término como sinónimo de saber, ser instruido, o sea, tener cultura, ser una persona culta. Resulta difícil, más bien imposible, abarcar bajo una sola acepción analítica de cultura la variedad o extensividad de discursos significantes, ya que para conocer la denotación exacta del término hay que atender a los contextos en el que se utiliza. Pero gracias a esta diversificación semántica se ha enriquecido la comprensión del concepto y algunas disciplinas científicas han aportado a sus estudios de nuevos enfoques. El mundo natural y la impronta cultural. El derecho a la vida se dice que es un derecho natural, o sea, proveniente de la naturaleza, y se trata de la vida biológica del ser humano, aquella que se recibe por nacimiento, la vida del cuerpo humano que crece y desarrolla en el espacio y en el tiempo. A través de los siglos fue comprendiéndose cada vez mejor el valor de la vida humana. Por eso las sociedades han creado el derecho para protegerla y defenderla. La vida es igual a naturaleza y la actividad humana cristalizada en la ley es igual a cultura, se dieron la mano. Naturaleza es todo aquello que existe, que nace, crece y se desarrolla y se reproduce en forma autónoma según leyes que le son propias. El mundo es como es, o sea, es naturaleza. En su larga historia, los seres humanos le enfrentaron a menudo como una rival enemiga. Ahora las cosas se han invertido. Es la naturaleza que tiene de frente así a hombres y mujeres agresivos, como enemigos, que tratan de fagocitarla. Cultura. Llamamos cultura entonces a todo lo que el ser humano a lo largo de su historia ha creado y sigue creando, desde los primitivos utensilios hasta la moderna tecnología de punta. Son cultura los mitos, las artes, las ciencias, las formas religiosas. El niño que nace y crece, poco a poco comienza a hablar de su entorno, es decir, se apropia de un idioma fruto de la cultura de su medio. La cultura siempre implica un aprendizaje porque es manipulación de la naturaleza. Exige repetir lo aprendido o crear modos nuevos y hacer frente a las necesidades que emergen día a día de amoldearse a formas culturales o naturaleza ya existentes. Proyecciones del concepto de cultura. Para hablar de este tema vamos a centrarnos en dos puntos de suma importancia. El primero de ellos, la cultura como estructura y modelo. La cultura es entendida como un sistema estructural de modelos mentales que organizan la vida humana. Este enfoque estructuralista, desarrollado por Levi Strauss, analiza fenómenos culturales como partes de un todo interconectado, donde los seres humanos crean modelos para resolver problemas y dar sentido a la realidad. El segundo punto es la cultura como actividad de sentido de grupos sociales. Los estudios culturales analizan relaciones entre grupos sociales con un enfoque en las culturas de los grupos marginados. La cultura es vista como una herramienta de resistencia y lucha por el reconocimiento y la igualdad, alejándose de la visión elitista y aristocrática de la cultura. En conclusión, tenemos que el concepto de cultura es multifacético y ha evolucionado a lo largo del tiempo. Se entiende tanto como un sistema de modelos estructurales que organizan la vida humana, como una actividad social vinculada a las luchas y resistencias de grupos marginados. Siendo así, la cultura no debe ser vista como un atributo exclusivo de las élites, sino como un fenómeno democrático y asequible a todos, que refleja la diversidad y la dinámica de poder dentro de la sociedad. Juegos semióticos de los lenguajes culturales. Perspectiva semiótica. Desde la semiótica, la cultura se entiende como un fenómeno social y comunitario que implica comunicación. Aunque no todo fenómeno cultural es necesariamente comunicación, sí tiene una dinámica comunicativa.
Campo de conocimiento de la cultura. Este campo, originado desde la teoría de la comunicación, deriva los principios de la lingüística, teoría de la información y semiótica estructural, para entender fenómenos culturales. Estos enfoques ayudan a analizar los códigos y lenguajes de la cultura. Instrumentalización de la cultura. La cultura se concibe como un conjunto unificado de sistemas de modelización. Los textos culturales se expresan en diversos sistemas, como la lengua, la religión, el arte, la literatura, el cine, etc. Estos sistemas permiten codificar mensajes y realizar actos comunicativos. Universos semánticos. La cultura se relaciona con universos semánticos que abarcan las construcciones de sistemas culturales. El lenguaje es el sistema más conocido y el primero que articula la experiencia cultural humana. Lenguaje y sentido. Todo lo cultural, es decir, las actividades creadoras de los humanos, está envuelto de sentido. La semiótica aplicada investiga los diferentes sistemas y productos culturales y sus contextos extrasemióticos que influyen en la semiosis. Cultura y fuerza pragmática del lenguaje. Paradigmas culturales. Un paradigma cultural incluye creencias, imaginarios colectivos, mitos, valores y modos de abordar problemas de la vida. Estos paradigmas varían según sus contextos sociales y momentos históricos. Pragmática del lenguaje. La pragmática estudia el uso del lenguaje en contextos sociales y culturales. El lenguaje tiene una función simbólica fundamental que articula significados y regula intercambios de mensajes. La semiosis del comportamiento humano y social está ligada a la memoria colectiva y los sucesos históricos. Críticas a la cultura mediática. Crítica de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt es conocida por su crítica a la cultura mediática. Destacan cómo los medios de comunicación pueden manipular y estandarizar la percepción social. Analizan la influencia de los signos y códigos en la comunicación mediática. Semiotización de la cultura. La cultura mediática actual está influenciada por la tecnología y los medios masivos. La semiótica ayuda a entender cómo estos fenómenos afectan las formas de comunicación y los significados sociales. La semiosfera. La semiosfera es el ambiente semiótico que incluye todas las acciones comunicativas y el tejido social de las informaciones intercambiadas a nivel macro y micro. La cultura es un proceso de producción y reproducción social de sentido a través de signos y lenguajes. La crítica de los medios de comunicación tiene una larga historia, siendo la Escuela de Frankfurt una de las más influyentes. Estos pensadores alertaban sobre el peligro de una cultura de masas que, controlada por las élites económicas, manipula a la población y limita el pensamiento crítico. La industria cultural produce contenidos estandarizados para el consumo masivo, impidiendo una verdadera expresión cultural. La tradición marxista, en sus diversas corrientes, ha señalado de manera recurrente la función ideológica de la cultura de mercado, la cual, al servicio de los intereses capitalistas, promueve valores superficiales y aliena a los individuos. A pesar de las transformaciones socioculturales, esta crítica conserva su vigencia en el análisis de las dinámicas culturales contemporáneas. En América Latina, desde la década de 1970, diversos pensadores se propusieron visibilizar y fortalecer las voces de los sectores más marginados, como indígenas, afrodescendientes y mujeres. Inspirados en la Escuela de Frankfurt, buscaron construir espacios culturales y mediáticos alternativos. No obstante, la diversidad interna y la influencia de la globalización han planteado nuevos desafíos a estos proyectos. Los nuevos enfoques de las ciencias sociales revelan un profundo cambio en la configuración de las identidades. Las antiguas narrativas políticas han sido reemplazadas por nuevos paradigmas centrados en el consumo. La pertenencia a comunidades transnacionales y la búsqueda de una mejor calidad de vida han transformado la manera en que entendemos la cultura y la sociedad.